Muy buenas a todos, bienvenidos al resumen de la séptima jornada del Mundial de Clubs. Y no sé vosotros, pero a mí esta competición me está volviendo loco. Cuando pongo la tele y veo que un Mamelodi Sundowns ha quedado 3-4 contra un Borussia Dortmund, me vuelvo totalmente loco. Qué partidazo nos está dejando esta competición, que por cierto te recomiendo ir a mi perfil para que te actualices si no sabes todo lo que ha ocurrido desde el día 1, porque subo un resumen de cada jornada. Y antes de empezar con los resultados, que es con lo primero que vamos a ir, os dejo mis redes sociales, que me podéis seguir tanto en Instagram como en TikTok, que subo contenido exclusivo. Y ya no os doy más la lata, así que nada, dentro gráfico y vamos a ver cómo quedaron los partidos de ayer. Mamelodi Sundowns 3, Borussia Dortmund 4, vaya partidazo. Inter 2, Urawa Reds 1, Fluminense 4, Ulsan HD 2, que madre mía estos nombres, y por último nos vimos un tostón de partido entre River Plate y Monterrey de Sergio Ramos 0-0, y os digo una cosa, me quedé hasta las 3 de la mañana para verme uno de los partidos más aburridos que recuerdo en mucho tiempo. Así que nada, vamos a ir con los partidos como sucedieron cronológicamente. Y te digo una cosa, Mamelodi, tú puedes. Los sudafricanos se adelantaron en el minuto 11 tras un golazo y casi marcan el segundo. El Dortmund despertó y marcó 3 goles, primero en Mecha, después Guirassy y por último Job Bellingham. En la segunda parte Mamelodi marcó en propia y luego recortaba para poner el 4-2. En el 90 Motiva marcaba el 3-4 y el Dortmund sufrió hasta el final y Mamelodi casi empata el encuentro, pero no fue posible. Lo primero de todo, os dejo las alineaciones en pantalla y os voy diciendo lo que fue el resumen de la primera parte. Muy vistosa, ambos equipos salieron al ataque y vimos muchas ocasiones, y aquí entramos en el golazo de Ribeiro. ¡Qué pedazo de jugador! Coge la pelota el brasileño, jugador de Mamelodi Sundowns, en medio campo se va de 1, se va de 2, llega a línea de fondo y marca un golazo frente a Kobel. No puede hacer absolutamente nada el portero de Dortmund y nos dejaba esa sorpresa el partido. El Dortmund contra las cuerdas. En ese momento se le ponía muy complicado la clasificación al grupo, pero eso sí, luego despertaron. El Dortmund no perdonó y marcó 3 goles seguidos. Eso sí, Mamelodi tuvo 3 o 4 ocasiones antes de esto para matar el partido. Creo no. 4 manos a manos directamente que fallaron incomprensiblemente. Y claro, el Dortmund se puso las pilas y al final Mamelodi no es un equipo, el sudafricano, que defienda muy bien, y les clavaron 3. Pero aún así Mamelodi, lo que os digo, desaprovechó varias ocasiones claras. Nos metíamos en la segunda parte con un 1-3 que parecía definitivo, pero no, nunca es definitivo con el Dortmund porque este equipo es muy irregular. No cambiaron los planes, vimos un gol en propia de Mamelodi, ahí sí que parecía que era un 1-4, tranquilamente iban a ganar los alemanes, pero después metieron 2 goles, casi empatan al final y el Dortmund acabó con los aquí. Tuvieron mucho miedo, y es que al final cuando te encuentras dos equipos que no tienen miedo a perder, es un partido espectacular, creando ocasiones con jugadores para hacerlo. O sea, estamos hablando de Guirassy, uno de los mejores delanteros del momento. Estamos hablando de jugadores que al final el Dortmund está hecho para jugar al contraataque. Y os digo algo, quiero destacar varios jugadores de Mamelodi que los tengo aquí apuntados. El primero, Ribeiro, el jugador brasileño que fue el que metió el primer gol, tuvo varias ocasiones también, tiene regate, entiende muy bien el juego, yo creo que se lo quitan así de rápido. Matthews, o el jugador de banda izquierda, cómo desborda este tío, es buenísimo, un chaval joven, muy rápido, eso sí, hay que definir mejor. Y luego Mudai, que es el lateral derecho, un tío calvo, fuertote, que tiene calidad en la salida de balón. Y también me gustaría destacar al portero, que saca muy bien la pelota, pero la lió muchísimo porque cuando Mamelodi estaba en su mejor momento le regaló el gol a Guirassy, creo, le pasó la pelota dentro del área pequeña y claro, lo marcó como si nada. Y el tío tuvo tanta personalidad que no dejó de sacar la pelota jugada, arriesgando. Me gusta mucho este portero. Otra cosa, fue una delicatese ver este encuentro, por lo que os digo es que los dos equipos juegan sin miedo al éxito. Dicen, oye, vamos a atacar y luego que los defensas se entiendan para defender. Espectacular. También me gusta mucho el portero, bueno, ya lo he dicho, y ojo porque el MVP del partido fue Job Bellingham, que marcó un gol, su primer gol con la camiseta del Borussia Dortmund. Recordemos que estaba jugando con el Sunderland, creo, en segunda división inglesa. El tío ascendió este año, fue la estrella del equipo y es el fichaje más caro de la historia del Dortmund. Pues ya
tiene un MVP en un Mundial de Clubs, que creo que esta competición va a coger cada vez más nombre. Y bueno, vamos al siguiente encuentro, que no es del mismo grupo, pero bueno, os he dicho que lo vamos a hacer cronológico, y es el del Inter, porque al final los italianos despertaron. Urawa se adelantaba tras una buena contra en el minuto 11 con gol de Watanabe. A partir de ahí el Inter se volcó al ataque, pero los japoneses defendieron con uñas y dientes y no había huecos en su defensa, aunque en el 78 el Toro Martínez Lautaro marcaba el gol de la jornada y empataba el encuentro. Finalmente, en el último segundo del partido, Carboni le daba la victoria a los italianos. Lo mismo que antes, os dejo las alineaciones en pantalla y vamos con el resumen de lo que fueron los primeros 45 minutos. El Urawa lo tenía bastante claro: jugar al contraataque y defender acumulando gente detrás de la pelota. Al final, mítico equipo que pone el autobús, como el Cholo en esos primeros años del Atlético de Madrid. Bueno, actualmente hay palito al Cholo, que no se olvide que soy del Madrid. Y luego les salió bien el plan porque se adelantaron muy pronto y al Inter a partir de ahí le tocó remar. Los de Chivo lo intentaron de todas las formas, pero de verdad no había huecos. ¡Qué compromiso del Urawa Reds! Pedazo de equipo. Hasta el delantero se colocaba como en el medio campo, les daba igual, lleven ganando, iban a dejar la vida por este empate que les servía para seguir vivos y bueno, llegar con vida en la última jornada. ¿Cómo fue la segunda parte? Vimos un Inter desesperado, sin ideas y con más prisa que juego. Al final sabían que ese resultado no les servía, habían empatado en la primera jornada con Monterrey y necesitaban marcar un gol, pero claro, tenían tanta prisa y veían que el tiempo pasaba en el marcador, se desesperaban, perdían pelota, muy imprecisos y claro, el Urawa estaba en su salsa. Eso sí, les faltó un poquito de maldad, gente, porque es que a la hora de hacer faltas y perder tiempo, estos equipos japoneses son muy buena gente. Los japoneses en general son una cultura que ayuda mucho, que son muy solidarios, ¿qué tal? Pero claro, en el fútbol tienes que tener un poquito de maldad, que por ejemplo le sobran a los italianos, a los argentinos, a los brasileños. Ese tipo de mentalidad le faltó. Y luego en una jugada aislada en el 78, que fue un córner, llega Lautaro Martínez. Voy a intentar poneros el gol en pantalla. Y el tío hace una especie de chilena en el sitio casi sin posibilidad de improvisar. O sea, es un reflejo literalmente. La clava. Un golazo de verdad para mí, el gol de la jornada. Luego veremos una falta que metió John Arias, el colombiano, en el partido de Fluminense, pero bueno, eso después. Y empataba el encuentro. Eso le dio un pulmón de aire, le dio una vida extra al Inter de Milán, que lo intentó hasta el final. Ahí sí que empezaron a combinar. Urawa, los jugadores se caían al suelo, pero no porque perdían tiempo, sino porque se les subía el gemelo y de hecho tenían un hombre menos porque estaba en la banda, iba a entrar y les marcaron en el último segundo de partido. Carboni, el jugador argentino, una pelota muerta en el área, le queda el rebote y al final marca a placer porque el portero hasta estaba descolocado y le da la victoria al Inter de Milán, que repito, no está jugando bien. Es un equipo que después de la final de la Champions yo creo que ha habido un bloqueo mental ahí, incluso los días antes están muy cansados, acumulan muchos minutos y claro, no tienen mucha plantilla para jugar con un 11 diferente cada encuentro. Conclusiones que saco de este partido. El Inter está bien, pero tiene... Bueno, está bien, perdón, pero tiene un mega crack como Lautaro Martínez que al final te saca los partidos por su calidad. Para mí, top 3 a nivel mundial en cuanto a delanteros, cómo baja a recibir, cómo juega de espaldas muchas veces, ahí va al mediocampo para ayudar al equipo cuando lo necesita, cómo remata, cómo presiona todo el partido, es un auténtico líder. Os digo algo, el Arsenal con un jugador como Lautaro Martínez que tiene 27 añitos, se gasta 100-120 millones y el año que viene gana la Premier y todas las competiciones. El Urawa lo hizo muy bien, pero lo que os digo, hay que ser un poquito más ambicioso. Cuando el Inter te empata el partido... O sea, cuando el Inter te empata el partido, pues tienes que ir un poco, porque es que el Inter estaba entregado al ataque, había muchos huecos, pero el Urawa no supo aprovechar esa oportunidad. Veremos cómo se resuelve este grupo al final, porque todo está muy igualado. Pero bueno, repito, vamos con el siguiente partido. Ponedme en comentarios hasta ahora qué os han parecido estos dos partidos. Y nos vamos con el Fluminense, porque este equipo va muy en serio. Se adelantaron con un golazo de John Arias de falta en el minuto 27, pero Ulsan marcaba 2 goles antes del descanso y remontaba el encuentro, pero los brasileños no se rendían y en el 66 Donato marcaba el empate, en el 83 Freites le daba la victoria al equipo e incluso dio tiempo a que Keno pusiera el cuarto en el marcador. Lo mismo de siempre, dentro alineaciones, os las dejo ahí para que veáis, no hace falta
que paréis la imagen y vamos con el resumen de los primeros 45 minutos. Vimos dos micropartidos dentro de la primera parte. Por un lado, los primeros 30 minutos fueron del Fluminense, presión alta, control de balón, profundidad por las bandas gracias a John Arias, que os digo una cosa, este tío de verdad, el colombiano en la selección está muy desaprovechado. Es verdad que por una banda tenemos a Lucho Díaz, pero por la banda derecha, a ver, es verdad que Colombia tiene grandes jugadores, pero no se me ocurre ahora mismo uno mejor que el grandísimo John Arias. Qué pedazo de jugador, cómo desborda, cómo trabaja en defensa, cómo encuentra los huecos, cómo entiende el juego. Tácticamente y técnicamente es un privilegiado, que de hecho marcó un golazo espectacular de falta, ahí, digamos, en la media luna, y la clavó por toda la escuadra por el palo del portero, que no pudo hacer absolutamente nada. Y a partir de ahí Fluminense se relajó muchísimo y el Ulsan cogió, digamos, el control del encuentro, les quitó la pelota y tras dos buenas jugadas remontaban el partido, lo pongo entre comillas porque al final acabaron perdiendo, pero primero un contraataque, creo que hay un tiro, rebota la pelota, un jugador se queda solo y marca un golazo muy difícil porque estaba muy escorado, el portero no puede hacer nada y luego en la siguiente jugada otro contraataque y marcan el 1-2 y claro, los brasileños quedaron totalmente desconectados. ¿Cómo fue la segunda parte? Pues los brasileños se volcaron al ataque, crearon ocasiones y Ulsan casi marca el tercero con un par de contras, no pudieron hacer absolutamente nada porque definieron mal y claro, finalmente Nonato, Freites y que no le dieron la victoria y se colocan como primeros de grupo y uno de los favoritos con Botafogo, con Palmeiras para ganar esta competición, porque os digo una cosa, Real Madrid está mal, el Inter está terrible, el PSG está bien, pero claro, el otro día Botafogo, el actual campeón de la Libertadores, le ganó. Aquí no hay un favorito, aquí el más listo gana. Luego, conclusiones que saco del partido. John Arias está pidiendo a gritos que lo fiche un grande de Europa, de verdad, este tío está para hacer cosas increíbles, todavía es joven, no sé si tiene 25 o 26 años, rápido, trabaja en defensa, ya os he dicho más o menos sus características y encima no para de marcar goles, de hecho en el primer partido fue el MVP y en este segundo también fue el MVP. El Fluminense juega muy bien, pero se desconectó del partido, es algo que realmente tienen que controlar, o sea, el Ulsan no te puede coger en 2 minutos, remontarte el partido y que parezcas otro equipo porque mentalmente te has caído y tal, que no, que un equipo, digamos, anímicamente puede estar mal, pero siempre tiene que defender. Se olvidaron de defender, se desconectaron del encuentro, eso está muy mal. Y luego honores para el Ulsan, que lo intentaron, pero no fue suficiente al final, no tenían tanta calidad, pero hasta el último segundo de encuentro estuvieron corriendo como animales y de verdad que estos equipos asiáticos, me quito el sombrero con ellos porque están muy trabajados, pero repito, no tienen tanta calidad. Y vamos con el último partido que es del otro grupo y la verdad, os tengo que ser sincero, este empate fue aburridísimo, partido sin ocasiones con faltas de principio a fin y con equipos con mucho respeto al rival, estoy hablando de River Plate y Monterrey. Luego Monterrey fue mejor los primeros 30 minutos, River tuvo alguna balón parado pero parecía que se conformaban con el empate, no se jugó nada en los últimos minutos, una decepción quedarse hasta las 3 de la mañana para ver este fiasco enorme. Lo único que voy a decir del partido es esto, dentro de alineaciones. Lo demás no voy a hacer ni un resumen porque, repito, el partido fue tan extremadamente aburrido que no puedo destacar nada. Es verdad que Monterrey en los primeros minutos sí que lo intentó, hizo varias jugadas por medio de Canales, por medio de la Osa, tienen buenos jugadores, pero ya está. O sea, es que el partido fue defensivo, fue muy guerrero, los equipos de Latinoamérica no se cansan de correr todo el partido, pero al final es perjudicial porque es que acumulan gente en el medio campo, empiezan a pegarse por todos lados, hubo amarilla por... Y aparte el árbitro, Vincic creo que se llama, que es croata, madre mía, este tío fue el que arbitró la semifinal de la Nation League entre Portugal y Alemania. De verdad, qué malo eres, tío. Qué malo eres. De verdad, yo no soy nadie, ¿eh? Yo soy un tío que comenta fútbol en YouTube, pero eres muy malo árbitro, de verdad. Ojalá no vuelvas a pitar porque es que... ¡Uy! Tengo rabia, tío. Ojalá un día creen una máquina y los árbitros se vayan lejos. Son malísimos. En fin, y ahora sí que, perdón por el cabreo, pero repito, no voy a destacar nada del partido. Vamos a ver los grupos, cómo han quedado. Os meto la imagen, grupo E está River Plate con 4 puntos, en la primera posición, en la segunda Inter con 4 puntos, en la tercera Monterrey con 2 puntos y por último en la última posición, en la cuarta Urawa Reds con 0 puntos.
yo diría que ya, sí, bueno, yo diría no, está automáticamente eliminado. Y en el grupo F nos encontramos en la primera posición a los brasileños Fluminense con 4 puntos, en la segunda el Dortmund con 4 puntos empatados, en la tercera Mamelodi Sundowns con 3 puntos y en la última posición nos encontramos a Ulsan, que también están eliminados. Cosas a destacar. Empezamos con el grupo E. Lo primero que quiero decir es que cuidado con este grupo porque podríamos tener un triple empate en la última jornada. Es decir, River Plate se enfrenta al Inter de Milán, si empatan este partido cada uno se coloca con 5 puntos y si Monterrey, que tiene actualmente 2 puntos, le gana al Urawa Red, se colocaría también con 5 puntos. Y aquí he visto como las reglas de la FIFA y tal, y no habla exactamente de cómo se decide en caso de triple empate, y es que al final todos, si digamos River e Inter empatan su partido, habrían empatado sus enfrentamientos directos. Imagino yo que si no es eso será por los goles, pero es que creo que en goles también irían empatados, depende todo de Monterrey. Si golea Urawa, imagino que Monterrey pasa, pero veremos qué ocurre. Yo lo único que espero es que River Plate o Inter ganen su partido y se resuelva así porque la norma no es muy clara, os soy sincero, me la he leído y no hay, digamos, una claridad. Y por último, en el grupo F puede pasar absolutamente lo mismo. Si, digamos, el Dortmund, si Fluminense y Mamelodi empatan su partido, se podrían colocar con 4 puntos cada... No, bueno, aquí creo que no hay posibilidad de empate. Por lo menos no hay posibilidad de empate. Si me preguntáis cuáles son los favoritos, no sabría decírtelo, en principio un poco Fluminense, pero es que Mamelodi es un equipo que juega sin miedo. Y en un partido te lo pueden complicar porque tiene jugadores en ataque, con mucha calidad. Y ya está, así son los grupos, mi gente. Y luego os dejo en pantalla los otros partidos que tenemos hoy. Darme un segundo que los tengo por aquí. Madre mía, madre mía. ¿Dónde están los partidos, mi gente? A ver, impasse. Vale, tenemos hoy un Juventus versus Wydad. Pedazo de partido, ojito con los marroquíes que pueden dar la sorpresa. Luego un Manchester City Al Ain, que a ver, este equipo de Emiratos Árabes le va a caer la del pulpo. Si la Juventus, que estaba en un mal momento, creo que le metió 5 o 6, imaginaros. Y en el grupo H hoy tenemos también dos partidazos. El Real Madrid juega, el que todo el mundo cree que es el mejor equipo de la competición, pero ya os digo que no está muy bien, contra el Pachuca, equipo mexicano, y luego el Red Bull Salzburgo se enfrenta al Al Hilal. Este equipo sí que es el de la muerte ahora mismo. Está todo muy igualado, así que nada, ya hemos acabado el resumen de la séptima jornada. Ponedme en comentarios qué os ha parecido todo esto, os quiero leer. ¿Creéis que pasa el Madrid? ¿Creéis que pasa la Juventus, el Manchester City, que River Plate va a pasar? Los argentinos que animáis mucho, tenéis mucha pasión, que es una locura como ayer llenaron el estadio. Os leo en comentarios. Y por último os dejo mis redes sociales por aquí, me deberías seguir, te animo. También recuerda compartir el vídeo, suscribirte, darle like y todas esas cosas de youtuber. Y como digo siempre, nos vemos muy pronto.